Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Vamos a comenzar entonces ahora con la última de las charlas, ya de tipo de repaso de las clases de todo el primer cuatrimestre, para lo cual vamos a ir viendo a continuación los distintos contenidos que le hemos venido dando desde la primera charla que tuvimos, incluso una por video, que la subimos, ¿no es cierto?, a la plataforma, y las demás a través del Zoom. Vamos a tomar a continuación una de las primeras de las charlas que dimos en el transcurso del año, en conexión la vinculada con el tema relacionado con el paciente. Pero no podemos todavía ver. ¿Qué pasa? Ahí está. Sí, pero... Ahora cualquier cosa, ¿no? A ver, ahí tenemos, no nos ha abierto el paciente, pero vamos a comenzar, por ejemplo, con participación comunitaria en salud y lo vinculado con la formación social, la importancia que tiene en el desarrollo de la medicina actual, la comunidad dentro de lo que es la salud pública. En ese sentido, nosotros tenemos que hacer hincapié cuando paren el primer parcial, cuando se preparen para el primer parcial, por ejemplo, sobre Alma Ata, hay ciertos temas o puntos que siempre van en las preguntas. Por ejemplo, la conferencia de Alma Ata, dónde se realizó, quién la organizó a la misma y cómo a partir de ella hubo una importancia o trascendencia de la participación de la comunidad en la acción social en la salud. ¿Y qué significa esto? Es muy importante y estimula así la iniciativa de las personas, y acá comprende la intervención de la población en las decisiones, en la ejecución de los programas de salud y su posterior evaluación. Entonces involucra efectos para controlar también el gasto en recursos, que son siempre acotados cuando hablamos de la salud pública. Ahora también es importante esta imagen que ahora pueden ver ustedes, que es la de participar. Participar significa actuar. ¿Cómo es esa participación? Puede preguntar, por ejemplo, cómo se puede participar en salud, y dentro de las opciones poner que una de ellas es formar grupos de apoyo a la lactancia o equipos que procuren una alimentación adecuada, o grupos que luchen contra destructores como drogas, falta de solidaridad, en donde esa, por cierto, es la opción correcta y las demás que se den no corresponden. También hay distintas formas de participar según la Organización Mundial de la Salud. Entonces habla de 3 maneras diferentes de participar: como participación, como puede ser como contribución, como organización y como
fortalecimiento de la comunidad o potenciación de la misma. Esto de fortalecer significa educar, enseñar a la comunidad para que vayan incorporando nuevos conocimientos, nuevos conceptos y para que entiendan el valor de la salud pública y el valor de su participación desde el punto de vista de la comunidad a la cual pertenecen, dándole importancia, trascendencia, desde el punto de vista de que sepan, conozcan y aprendan la problemática de su centro de salud, de su villa, de su barrio, de su zona. Por ejemplo, si hay carencias de recursos, si hay carencias de agua potable, si no están bien hechas las limpiezas de las acequias, si proliferan roedores, si hay demasiado, por ejemplo, exceso de peso entre su población, y cómo se puede encarar, cómo se puede ir logrando mejorar esos problemas de la comunidad a la cual pertenecen o de la cual forman parte. En esta imagen yo había mostrado cómo estábamos antes y cómo se han dado pasos importantes, pero lamentablemente esta imagen, que es por supuesto anterior a este momento, a este siglo, sin embargo todavía siguen dando, y no en esas condiciones que vemos en la imagen, sino mucho peores en distintas partes del país, podemos decir, y mucho más en otros lugares o latitudes o regiones, e incluso aquellos que se dicen del primer mundo tienen núcleos de pobreza o de situaciones de salud, de economía, que distan mucho del ideal. Acá tenemos, después de la conferencia de Alma Ata, que fue muy importante, prácticamente la última que hemos tenido, que es la conferencia de Astana para atención primaria y la salud del 2018, en donde se reafirmaron las bases de 1978 y se volvieron a reunir una vez más. Ya han habido varias conferencias a partir de Alma Ata, en Roma, en Brasil, es decir, en distintas ciudades, Nueva York, pero esta es la más reciente. En ella, los representantes mundiales, tanto de salud como los gobiernos, se comprometieron con la atención primaria de la salud para que todas las personas puedan ejercer su derecho a la salud. Entonces, acá puede ser motivo también de pregunto vinculado recién, de que aunque el mundo es hoy un lugar más saludable que nunca para la infancia, sin embargo, cada año fallecen más de 6 millones de niños y niñas en los primeros 5 años de vida. Los primeros 5 años son los de mayor riesgo para un niño, para un infante, en su mayoría por causas que pueden ser prevenibles. Más de 150 millones sufren un retraso en el crecimiento. Lo que debemos hacer es seguir cambiando la realidad con servicios de salud que sean importantes en cuanto al cumplimiento de sus objetivos. Con respecto a la UNICEF, acá recuerden que lo que significa es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, originalmente creado en el año 46 como Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia. La sede de UNICEF, también, recuérdenla, es Nueva York. Ahí nosotros no hacemos preguntas, o casi no hacemos preguntas vinculadas con los años, pero sí, por ejemplo, qué es lo que es UNICEF, cuál es su sede. Después, en cuanto a la prevención, recuerden que esto es importante, se basa en intervenciones de prevención primaria, como la vacunación, de carácter secundario, aquella detección en forma precoz de las enfermedades. Solemos preguntar también este tipo de temas vinculados con la prevención epidemiológica, hablando también de contención, rehabilitación.
todo este tema pueden ser objetos de preguntas muy importantes, por lo tanto la promoción de la salud también es una actividad muy importante que intenta fomentar la salud tanto personal como de la colectividad, es decir, de toda la comunidad, promoviendo estilos de vida saludables. Esto, recuerden que es promoción sanitaria, además de los niveles de prevención a los que me acabo de referir. Vamos a ver cómo los temas más importantes vamos a tratar de irlos en lo posible, en la medida del tiempo del que disponemos. Dar lugar al desarrollo de los mismos. Otro tema, por ejemplo, importantes es el de la medicina primitiva, también de gran valor para poder usarlo y en este repaso, digamos así, para poder ver los diversos temas en la medida del tiempo disponible. Acá tenemos otro de los temas que desarrollamos, que fue de la medicina arcaica. De la medicina arcaica, acá tenemos que hacer hincapié, por ejemplo, en esa medicina arcaica o vieja, como empezamos, y dentro de ellos no se van a olvidar de leer, por ejemplo, el tema de los hebreos, dónde estaban contenidos, también de dónde se ha podido obtener las fuentes para conocer las características de esa medicina. Para ello, es necesario recurrir a la lectura de los textos bíblicos. Hablamos del Antiguo Testamento, hablamos del Talmud, y entonces nos podemos introducir así en cómo vivían aquellos pueblos y qué hacían específicamente respecto de la medicina. Como ven, acá los hebreos tuvieron medidas higiénicas importantes para tratar de prevenir las enfermedades. ¿Qué hacían, por ejemplo, para evitar el contagio de los enfermos? Y bueno, lo mismo que hacemos en la actualidad, es decir, tratar de aislar a las personas enfermas según está referido en el Levítico. Lavarse las manos, vean ustedes qué importancia de lo que ya le daban a la medicina sanitaria, y enterrar los excrementos en sitios lejanos de las viviendas. También tuvo un rol muy importante la sexualidad. Las normas de alimentación, los hebreos hablaban de dos alimentos en dos grandes grupos que hablaban, por ejemplo, de los que eran beneficiarios para el hombre, o aquellos que resultaban impuros para el ser humano o malos para el mismo. Entonces permitían el consumo de ciertos animales y otros estaban prohibidos. Se prohibía, por ejemplo, camello, liebre, cerdo. Ustedes se recuerdan entonces que se permitían consumo de animales con las pezuñas partidas y que además eran rumiantes. Se prohibía el camello, la liebre, el cerdo, y dentro de los animales acuáticos, aquellos que tenían aletas y escamas y no se podían alimentar de algunas aves. Tan importante era que tenían divididos los alimentos en dos grandes grupos, y después, en líneas generales, los que estaban permitidos y aquellos que no. También, si nosotros preguntamos de dónde heredaron gran parte de la cultura los hebreos, una gran parte les vino de otros pueblos de la zona de la Mesopotamia, como los acadios, babilonios, los célebres sumerios, los pueblos asirios. También de Egipto y de los persas. ¿Cómo entendían ellos la salud? Salud como algo que viene de Dios, que la enfermedad es el castigo por haber cometido algún pecado. Y acá podemos a veces preguntar de dónde
han heredado, por ejemplo, los hebreos, la cultura. Y mencionar, por ejemplo, en las opciones, algunos de esos pueblos. Por ejemplo, si la heredaron de los egipcios, si la heredaron de los sumerios, como opción verdadera. Una sola, recuerden que una sola de las opciones es la correcta. Una sola de las opciones es la correcta. Recuerden también, cuando están en la evaluación, no hacer tachones, borrones, enmiendas, porque pierden directamente la pregunta. Recuerden también que los parciales no tienen carácter de ser de forma eliminatoria. Además, se puede recuperar uno de los parciales si no aprueban en alguna ocasión. Acá vemos qué dice en cuanto al médico y las clases de médico. Eso podemos hablar, preguntar, por ejemplo, del Talmud, en donde se mencionan dos tipos de médicos, Rope y Rope Ullman. Y la atención se hacía en las casas o en algunos sitios o dependencias de las sinagogas. Importante aquí como ya en el Antiguo Testamento dice que Dios, Yahvé, puede utilizar al médico como un verdadero instrumento divino. Se habla de varias enfermedades como hemorroides, bueno, acá hidropesía, enfermedades de la digestiva, pero con mayor importancia la lepra. Debemos destacar aquí que se confundieron a veces enfermedades de la piel que no eran lepra con esta enfermedad. Y el resultado era muy lamentable porque aquellas personas que eran diagnosticadas como leprosos eran aislados directamente de la comunidad y no podían, quedaban como parias, digamos, porque no podían acercarse, no podían tener trato con las otras personas. O sea que la lepra bíblica se piensa que no se corresponde exactamente con la lepra de la actualidad. No porque existan lepras diferentes, sino porque se diagnosticaba mal y se diagnosticaba como lepra o se le decía leproso a personas que no lo eran, por tener enfermedades de la piel. Entonces, de acá, el punto que tenemos como importante es, yo diría que la lepra, como el que le dieron los hebreos la mayor importancia. Acá recuerden que no eran muy diferentes en los diversos pueblos o diferentes pueblos, porque los tratamientos eran básicamente dietas, compresas, baños, la hidroterapia, la psiquis era importante, los masajes, el ejercicio físico, es decir, era en ese sentido similar al de los pueblos los cuales habían obtenido ellos los conocimientos. Aquí hay que destacar la circuncisión. Para los hebreos representaba un pacto entre los hombres. Eso recuerden que entonces para los hebreos era muy importante la circuncisión y que esta la habían tomado de los egipcios que ya la practicaban muchos siglos antes. Debía realizarse para los hebreos al 8º día de vida y el miembro de la comunidad que efectuaba la circuncisión recibía el nombre de Moquel. A continuación aparecen ya pueblos de la India. ¿Se acuerdan de Arapo y Mohenjo-Daro? Bueno, acá podemos nombrar, por ejemplo, cuáles de los siguientes pueblos eran los que tenían el sistema público de higiene pública avanzado ya en la antigüedad. Y podemos poner como ejemplo algunos de estos pueblos, el cual, por supuesto, corresponden a la opción correcta. Entonces, en ese
caso hablamos de pueblos avanzados de la antigüedad y nombramos entre las opciones Mohenjo-Daro, Harappa, y ponemos otros que no son la opción correcta. Entonces, recuerden estos pueblos, recuerden, se caracterizaban por tener un sistema de higiene avanzado, tenían baños públicos, tenían numerosos pozos para sacar agua, también tenían lugares de desagüe, un sistema, digamos, de cloacas y también sitios fuera de las ciudades para llevar los residuos. Las casas tenían muy buena ventilación y eran bastante sólidas, con calles amplias en estas ciudades y con un sistema de alcantarillado para poder eliminar, como dije, los líquidos. Lo que eran residuos sólidos se sacaban y se vertían, lo que llamamos un basurero o un sitio para residuos sólidos ubicados fuera de las ciudades. Misteriosamente esos pueblos desaparecieron. Probablemente piensan por un cambio climático, probablemente por situaciones sociales entre ellos, pero más podría ser debido a una modificación del clima y del curso del río sobre el cual estaban estas ciudades del Indo. Con respecto a la ubicación, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que vinieron unos invasores de raza aria, invasores arios, y que fue la que controló o dominó a los pueblos de la India, en la región oriental de la misma, y comenzaron a organizarlos en forma de, socialmente, en forma de castas. Dividieron la sociedad en castas, y de aquí recuerden, más importante era la de los médicos, que eran los sacerdotes o brahmanes. Entonces la más noble eran los brahmanes, los sacerdotes, que a su vez eran quienes ejercían la medicina. Entonces, si nosotros, por ejemplo, citamos distintas castas, ahí podría ir una pregunta en donde la opción corresponde al brahman, que ejercía la medicina. Después, como dije, fueron invadidos por los arios y sentaron las bases de todo. O sea, los arios, preguntamos qué pueblos sentaron las bases del desarrollo de los indios orientales, de los hindúes de la India, tal como la conocemos actualmente, fueron los arios, puede ser probablemente los arios tuvieron un origen indoeuropeo y vinieron desde otras zonas del mismo continente asiático, es muy probable, a ubicarse en esta península donde se encuentra la India. Los conquistadores sentaron entonces el desarrollo, las bases del desarrollo cultural, social, político, religioso de la India. Es más, introdujeron el idioma sánscrito aproximadamente introdujeron el escrito en el 1500 a.C. Acá se destacan dos periodos principales, el Veda y el Brahmánico, o védico y brahmánico, en donde el primero es el más antiguo y el brahmánico se desarrolló a partir del siglo 8 a.C. hasta el siglo 10 de nuestra era. Acuérdense que eran los textos escritos por los arios, los Vedas, y que dieron lugar a la medicina tradicional hindú, medicina ayurvédica. Acá tenemos el periodo brahmánico y el código de Manú. Recuerden que el código de Manú fue escrito por los hindúes, o sea, en la India, y estableció dicho código el sistema de castas. Como dije, la principal, brahmanes o sacerdotes, y la más inferior, los parias o los intocables, que directamente no tenían castas. Eran 4 castas. Y por último estaban los parias, que no tenían directamente castas, y como el nombre indica, intocables, no se podían acercar a ellos, no podían establecer contacto con los mismos,
mismos. Y otra característica es que este sistema de castas duró muchos siglos, y podemos decir que lamentablemente en algunos pueblos de la India, incluso en la actualidad, aún hoy hay diferencias significativas entre las distintas clases, y de alguna manera, en forma práctica, sigue dándose esto de las diferencias por castas. Y acá viene el centro del saber de la medicina de la India, el de mayor esplendor, que fue justamente Benares como centro del saber de ese pueblo oriental. Acá hay unas universidades que es muy importante porque habla de Taxila y Benares. Taxila y Benares son desde el siglo V antes de Cristo, unidades en la India, en las cuales se estudiaba, entre otras cosas, bueno, también medicina. Y es importante recordar entonces que en la India, ya en el siglo V antes de Cristo, estaban las universidades citadas. También importante recordar estos nombres: Sushruta, Karaka, Bhagata, que son nombres que están vinculados a los médicos más importantes de esa época en India. Sushruta, Karaka, Bhagata, sobre todo los dos primeros fueron destacadísimos médicos y que han dejado obras escritas. Si, por ejemplo, concebían los hindúes al cuerpo humano como un microcosmos, Karaka escribió varios tratados en los cuales manifiesta que el hombre y el universo estaban formados por 5 elementos. Entonces, Karaka sostiene que el hombre y el universo estaban formados por 5 elementos. Elementos: tierra, viento, fuego, agua y espacio. Espacio, tierra, viento, fuego y agua. Entonces, después tenemos otro muy importante, Sushruta. Sushruta fue un destacado cirujano. Recuerden que para los hindúes era muy importante la técnica de la cirugía plástica de la nariz, porque ellos, a las personas que cometían adulterio, el castigo, uno de los castigos, era amputación justamente de la nariz. Acá los hindúes, continuando con lo que es elementos relacionados con la salud y elementos corporales, ellos, que el equilibrio de los 3 elementos corporales, aire, flema y bilis, cada uno con una función, significaba salud. Si había una alteración de ese equilibrio entre los 3 elementos, aire, flema y bilis, se producía la enfermedad. La enfermedad entonces era concebida o entendida como castigo de los dioses. Acá, dentro del Bhagavad Sistir, habían 8 partes, digamos, y el Bhagavad Sistir 8 partes. Recuerden que solemos a veces hacer referencia o preguntas sobre algunas de las mismas, fundamentalmente cuando hablamos de enfermedades de la infancia o afecciones del espíritu, o podemos referirnos aquí como cuántas partes tiene este libro. Cuanto a los métodos de diagnóstico, recuerden que todavía estamos hablando de una medicina mágica, por lo tanto, tenían mucho relacionado con procedimientos de esa naturaleza, pero también tenían elementos para pensar, para racionar. Entonces, la medicina hindú tenía métodos de diagnóstico mágicos y racionales, podemos decir. A pesar de esto, el paciente era revisado cuidadosamente. Estudiaban mucho el pulso, la orina, y recuerden que ellos hicieron, los hindúes, el diagnóstico de la diabetes a través de la orina dulce. Dijimos, o ya me he referido a la cirugía, y que eran muy avanzados en ese sentido, trataban ya labios de porino,
hernias, tallas, y el concepto de marmas eran puntos especiales del cuerpo. Entonces recuerden, preguntamos qué eran los marmas, eran puntos especiales del cuerpo en los cuales las heridas no evolucionaban bien. Acá hace una referencia especial al cirujano al que mencioné, Susruta, en el siglo VII, del siglo VII antes de Cristo. Es para muchos padre de la cirugía plástica. No lo olviden a Susruta, y escribió el Susruta Samhita. Samhita es como una colección, así. Describe las cirugías de cataratas, las posiciones fetales en relación al parto, aquellas que eran viables y aquellas que no eran compatibles con la vida del bebé. En ese caso se prefería la vida de la madre. Cómo realizar las mismas, es decir, las cesáreas, y acá está la cirugía por excelencia, la cirugía plástica de la nariz, que se hacía con colgajos de piel obtenidos de la frente. Es muy importante aquí la descripción del instrumental que tenían, y también poner énfasis en la limpieza de los mismos. Se hipnotizaba al paciente antes de la cirugía. Ahora, el médico en medicina china se atribuye a 3 emperadores principales: Fu Xi, uno de ellos, Shen Hung y Wang Ti. Como ven, la medicina china es antiquísima, de unos 3000 años antes de Cristo, y ya hablamos del origen o de los fundamentos de la medicina de ese país oriental. Se propició ya la creación por Shen Hung de la medicina hierba o herbal y la medicina de la acupuntura, que siguen siendo gran base de esta tan antigua medicina. El llamado emperador amarillo, Wang Qi, escribió el texto más antiguo de dicha medicina, el canon de la medicina interna. Recuerden los principios opuestos, el yin y el yang, lo femenino el yin, lo masculino el yang, y el yang como lo activo y el yin como lo pasivo. De la relación entre ambos, el yin y el yang, entre ambos principios opuestos, se genera el curso de la naturaleza y de la salud de las personas. Acá tenemos una representación gráfica del yin y del yang. Con respecto a la numerología, además del yin y el yang y de esa dualidad, la filosofía china gira en torno al símbolo o al simbólico número 5. 5 ciclos, 5 planetas, 5 tonos, 5 sabores, 5 colores y 5 elementos componentes del universo. También nuestro organismo, recuerden, para los chinos, estaba presidido por el número 5. 5 vísceras principales y otras 5 secundarias. El órgano principal, es muy importante para los chinos, era el corazón. Entonces consideraba el cuerpo humano como sagrado, prohibía la realización de autopsias y hablaba del corazón como el órgano principal. Así creían que los nobles, por ejemplo, tenían 7 cavidades cardíacas, más que todos los demás humanos. ¿Cómo se llegaba al diagnóstico? A través del interrogatorio, a través del examen del pulso, el cual veían con mucha atención, lo estudiaban atentamente, observaban el cuerpo, la voz, y a veces palpaban zonas afectadas. Podían así llegar al diagnóstico y al tratamiento de las diversas enfermedades. En cuanto a los tratamientos, distingue 5 tipos de tratamientos: aquellos que curan el alma, la dieta, fármacos, la acupuntura y la moxibustión. No estaba aquí la cirugía, porque estaba limitada la cirugía en China en aquellas épocas por la
misma ética de la doctrina, por ejemplo, de Confucio. Cuanto a los tratamientos, primero era curar el espíritu, segundo lugar, alimentar el cuerpo, y en cuanto a los fármacos, bueno, tenemos que referir acá que había muchísimos. En esta ocasión de esos no le vamos a preguntar, que también como laxante el sulfato sódico, el hierro para tratar la anemia, como se hace en la actualidad. El hierro para tratar la anemia, como se hace en la actualidad. El aporte más importante, eso podemos preguntar de la medicina china, la acupuntura, de que eran las agujas de oro, plata, hierro. La moxibustión es un remedio terapéutico asociado a la acupuntura y multiplica sus efectos mediante el calor. Los japoneses poco aportaron, porque sobre todo en las primeras épocas, porque ellos se limitaron a seguir la medicina china, con la acupuntura que aprendieron en China, por ejemplo. Solían utilizar las plantas para las curaciones. Se hablaba de las colgaduras rojas para tratar la su primer hospital allá por 758 a.C. Vamos a continuar con la Mesopotamia, en forma más rápida porque si no es muy extenso. Y acá recuerden, por ejemplo, lo más importante, donde estaban ubicados, que se destacaban como buenos astrólogos y matemáticos. Recuerden que la medicina de estos pueblos, era de aspecto teúrgico, astrológico y matemático. No olviden la famosa biblioteca encontrada en Nínive. Ahí se encontraron, por supuesto, restos y se encontraron unas 30.000 tablillas, de las cuales 800 estaban relacionadas con conocimientos médicos. En cuanto a la ubicación de estos pueblos, pueden ver acá la relación de los mismos en cuanto a la data, es decir, los tiempos en que fueron apareciendo. Recuerden al rey Hammurabi, porque estableció un código muy importante, y a Asurbanipal, porque fue el que guardó la biblioteca, la construyó, y es la biblioteca más antigua de que se tenga memoria. Eran politeístas, tenían más de 300 dioses, pero de acá podemos citar, por ejemplo, a Ningishida y Eda como dioses de la medicina. De todos estos dioses y más que tenían, entonces recuerdan aquí los que estaban vinculados con las ciencias médicas, Ningishida y Ea. Las categorías de los médicos, entonces, médicos sacerdotes, eran Barut, Ashipu, Asur y Galut. Recuerden estas categorías y a qué se dedicaban cada uno de los mismos. Y acá hablamos más detenidamente de Hammurabi, de cuando reinó allá en el 1730 a.C., falleció en 1686. Según otros, la fecha de nacimiento es 1810. Escribió un código, eso es lo más importante, que Hammurabi escribió un código que lleva su nombre y en donde habían normativas relacionadas con la salud, con los médicos. Con 282 artículos están referidos 13 a medicina. Entonces el código tenía 282 artículos, de los cuales 13 de los mismos se refieren a medicina. El castigo para los médicos, bueno,
como ven, recuerden que no se aplicaba la ley del talión, o sea, ojo por ojo, diente por diente. Entonces acá podemos leer que si un médico trató a un noble de una herida grave con punzón de bronce y este moría, o sea, abrían la nube de un ojo de un noble y le destruían el ojo, le cortaban las manos al médico. Recuerden ese tipo de sanciones y a continuación un breve vistazo a los egipcios. Recuerden que le llamaban a los médicos sunum. Recuerden la casa de la vida, en donde se procedía, ¿no es cierto?, a estudio de la medicina, como el sistema sanitario que era gratuito, era general, es decir, para todos, de carácter nacional, estaba disponible las 24 horas y ya había una jerarquización de médicos, en donde el más importante, por supuesto, era el médico del faraón. También importante los médicos mayores del Alto y Bajo Egipto. La práctica de la medicina estaba muy bien regulada y aparentemente estos no cobraban honorarios, a diferencia de los babilonios, quienes recibían por su trabajo una remuneración. Gracias a los papiros es que la medicina egipcia ha llegado hasta nosotros, y dentro de ellos los más importantes eran Ebers, Smith y Caún. Acá recuerden cada uno de ellos en cuanto al contenido, a lo que tratan. Por ejemplo, enfermedades ginecológicas, embarazo, anticonceptivos. Y otro detalle es que muy importante, que no le daban importancia al cerebro, sino que para los egipcios el sentir y el pensar residían en el corazón. Acá vemos otro de los papiros, el de Ebers, el papiro de Ebers, que habla del diagnóstico, la forma de hacer la anamnesis. Algunos de estos se atribuyen al célebre Imhotep. Tenían la casa de la sabiduría, que estaban cerca o al lado de los templos para formar médicos y sacerdotes. Ahí estuvieron las más célebres como Tebas y Heliópolis. Recuerden que en Heliópolis estuvo el reconocido médico Imhotep. Acá se copiaban y guardaban los textos. Recuerden que ellos tenían, los egipcios, los libros, el libro sagrado o libros cerrados o herméticos, como les llamaban ellos. Y existían 3 categorías de sanadores: el médico, cirujano, sacerdote de Setmet y magos. Los egipcios podían también sancionar a los médicos, y vemos también aquí a qué atribuían o cómo clasificaban las enfermedades. Enfermedades atribuidas a espíritus malignos, las producidas por traumatismos y las de causas atribuidas a los dioses, causas desconocidas o atribuidas a los dioses. Separar los elementos mágicos, los empíricos y los religiosos, y los sancionaba a los médicos. Podían ser castigados incluso con pena de muerte en caso de fracaso en el tratamiento seguido de la muerte del enfermo. Breve Imhotep, recuérdenlo porque es más célebre de los médicos egipcios. Fue el primer científico, arquitecto, astrónomo y médico de la historia, sumo sacerdote de Heliópolis, fue primer ministro, visir del faraón Zoser de la tercera dinastía, construyó la pirámide escalonada de Saqqara, base de las posteriores pirámides que hoy observamos juntos, entre otras, con la misma pirámide que este hizo hace ya como 5.000 años atrás. Probablemente autor del papiro de Smith, desarrolló una medicina pensada, razonada, que casi no tiene ninguna referencia a lo divino, a lo mitológico. Hacía una medicina del razonamiento. Ya sabemos que estos embalsamaban sobre todo a faraones nobles
y aquellos que podían pagar, que tenían recursos suficientes para ello. Lo hacían con el propósito de conservar el cuerpo para la vida eterna. Unir el Ka, el espíritu, y el Bat, que era el elemento vivificador del alma, pero para ello era necesario que el cuerpo estuviera conservado. Vamos a continuación a hacer un paso muy rápido por otro de los temas que hemos ido desarrollando en el curso del primer cuatrimestre del año. Vamos a ver, acá podemos observar ahora. Medicina de la Edad Media. Vamos a elegir, en vez de medicina arcaica, medicina en la Edad Media. Respecto a la medicina en la Edad Media, vamos a hablar de los médicos de Bizancio, de la ciudad de Bizancio, y aquí recuerden simplemente los nombres, nada más, de algunos de ellos, como Oribacio de Pérgamo, que escribió la Gran Sinagoga, uno de los principales, junto con Alexandro de Trelles, que escribió Terapéutica, Etión, experto en cirugía, o se destacó por cirugía, y Pablo de Egena, que escribió Epítome. Entonces, Oribacio, Alexandro, Etión, Pablo de Egina, recuerden, fueron médicos que estuvieron en la ciudad de Bizancio. Después aparece aquí el mundo islámico, fundamental para conservar las ciencias durante la Edad Media. El calendario de los musulmanes se inició en el 622, cuando Mahoma fue a la ciudad de Medina, en Arabia Saudita, lo que es ahora Arabia Saudita. Los libros, recuerden, más importantes para los islámicos, Corán y la Sunna. Para los musulmanes, recuerden que la enfermedad era entendida como una ruptura del equilibrio, como una transgresión por parte de los musulmanes, y que la característica principal para ellos de esta medicina era prevenir las enfermedades. Por ello, la mayoría de las normas son prevención, distinguiendo enfermedades de dos tipos, del corazón y del cuerpo. Vamos a ver cómo se avanzó en esta medicina después de la muerte del profeta para ellos, Mahoma, que abandonó la medicina empírica, mágica, y empieza con la medicina científica. Y acá recuerden, por ejemplo, a Rasés, que es muy importante. Rasés Avicena. Vamos a ver más adelante para... Acá tenemos que destacar, la presencia de Rasés de Avicena como médicos muy importantes. Los autores, por su parte, eran Hipócrates, Platón, Galeno, entre otros. Acá están, en este periodo tenemos, Rasés se destacó por sus descripciones precisas de los síntomas de diversas enfermedades. Hizo una monografía muy importante sobre la viruela, sobre el sarampión, y también fue director del hospital de Bagdad, y cuando se le preguntó sobre la mejor ubicación para dicho hospital, eligió aquel sitio donde hizo colocar distintos trozos de carne en partes diferentes de la ciudad de Bagdad, y aquellas que se mantuvo en mejores condiciones fue el lugar elegido para construir el hospital. Utilizó el catwood,
utilizó también el catgut para suturar las heridas, fue el primero que lo hizo, y también se destacó porque antes que médico fue filósofo, fue también un gran músico y recién a la edad aproximadamente de 30 años comenzó con la medicina. Por su parte, Avicena, a los 10 años, ya lograba decir de memoria los contenidos del Corán y también de otros poetas de la época, diversas obras, se las recitaba de memoria. Aproximadamente a los 20 años, Avicena comienza a ejercer la medicina, después de haber estudiado también filosofía, teología y otras ciencias, y la obra más importante fue el Canon de Medicina. Avicena se lo conoce actualmente como el príncipe de los médicos. No hacía diferencia con la situación económica o social del paciente. La medicina de los árabes era una medicina del alma y del cuerpo, es decir, tanto de la parte física como la parte psíquica, y lo que hoy conocemos también para el alma sería como la teología y la segunda como medicina. En un principio, las escuelas de medicina en las mezquitas se llamaban madrazas, porque después los árabes construyeron numerosos hospitales y en ellos se empezó a ejercer las ciencias médicas en los Bimaristán. Después hubieron varios médicos filósofos, entre los cuales podemos destacar a Maimónides, estaban a Averroes, a Bezoar, es decir, otros médicos que nacieron en lo que es la actual España, y Maimónides nació justamente de origen judío en Córdoba, España. Se sintió muy atraído por la figura de Aristóteles y trató de racionalizar la religión judía desde un punto de vista filosófico. También realizó numerosos avances en la relación del médico con el paciente, humanizando dicha relación, y consideró a la medicina preventiva como muy importante. Es un estudio muy acabado, muy detallado sobre el asma. Ya hizo notar entonces que esa enfermedad no solo era orgánica, que afectaba el aparato respiratorio, sino que también tenía lógica. Vamos a ver algunas de las otras temas, por ejemplo. Vamos a ver si podemos hablar ahora de medicina romana. Vamos a ver medicina romana, para que esto es muy importante, que vimos con respecto a Roma y específicamente también la medicina romana y griega. Vamos a saltear este. La medicina romana. Medicina romana se destacó sobre todo por su aporte desde el punto de vista de la salud pública. También, por eso habla aquí de la terma al hospital. También construyeron hospitales. Esos hospitales estuvieron en relación con las luchas, las guerras que sostenían, donde hicieron muy necesario construir los hospitales a los fines de atender a los heridos en los diversos conflictos bélicos que sostenían. Tenemos acá como más importante
importante, vamos a ver acá, como más importante, la labor, primero vamos a hacer un breve paso porque solemos preguntar sobre los médicos de Alejandría con dicha escuela. Recuerden a dos figuras principales, Herófilo de Calcedonia, considerado como el primer anatomista. Entonces nosotros preguntamos cuál fue el primer anatomista de la historia de la medicina. Herófilo de Calcedonia, nacido en el 335 a.C. Siglo IV antes de Cristo, realizó también aportes muy importantes. Después otro que solemos es el Erasistrato de Zeus. Entonces, Herófilo de Calcedonia y Erasistrato de Zeus, los más importantes médicos de la medicina de la escuela de Alejandría. Recuerden que esa ciudad, la ciudad de Alejandría, fue fundada por Alejandro Magno. Recuerden que Erasistrato se opuso a la teoría de Hipócrates de los 4 humores, pero recuerden también que estos dos médicos, Herófilo y Erasistrato, entre otros, pero los más importantes que nos han llegado son estos dos de Alejandría, se destacaron porque hicieron numerosas autopsias. Erasistrato pensaba que la situación que daba origen o lugar a las enfermedades era la plétora, el exceso de sangre y de sustancias o materias alimentarias en las venas del cuerpo. Esto hacía que las mismas se fueran hinchando y se rompieran. Esa era la idea que él tenía. Y entonces cuando un órgano se volvía pletórico, impedía que entrase el aire en las arterias. Recuerden que los romanos recibieron una herencia etrusca muy importante con respecto a la medicina. Los médicos procedentes del Mediterráneo, la mayoría que vinieron de Grecia, llegaron a la ciudad de Roma como esclavos. Entonces no se olviden que la mayoría de los médicos procedentes de Grecia llegaron a Roma en calidad de esclavos. Que había uno que se oponía tenazmente a los médicos, uno entre tantos, pero Catón el censor, un político romano, se oponía especialmente porque no quería que ejercieran control en la vida de los romanos. También destacar la figura de la mujer en Roma y las diaconices iban a los templos para atender o acudir a los pacientes. ¿Dónde realizaban su trabajo los médicos? Lo hacían en tiendas, tabernae, edificios que se encontraban en la zona oeste de los foros romanos. Además estaban los apotecas, donde se almacenaban las sustancias, diríamos como las farmacias, porque ahí se guardaban sustancias con propiedades farmacológicas. En ellas se iban elaborando fármacos. Acá tenemos médicos destacados de aquella época, Asclepiades de Prusa, fue el primero en usar la palabra oncos o masa para describir los órganos que pudieran estar enfermos. De ahí viene la palabra oncología, que usamos por supuesto en la actualidad para referirnos a los tumores. También pensó que nuestro organismo estaba formado o integrado por una serie de átomos, partículas invisibles, entre las cuales circulaban los diversos humores. Y acá está el más destacado, Celso, un famoso cirujano, que habló de la terapéutica en dietética, farmacéutica y cirugía. Algunas de las cualidades que debía tener un cirujano: lo ideal sería fuera joven, pulso firme y seguro. No tiene que usar ambas manos con destreza, visión muy claramente dispuesta a la intrepidez y al conocimiento y sentir piedad a su vez por el paciente. Describe por primera vez la apendicitis. Abogó por las disecciones, es decir, por las autopsias. Debemos a él un libro muy importante sobre la medicina,
y en donde está también al día de hoy la descripción de los signos de la inflamación, tumor, rubor, calor y dolor. Otro importante, Galeno, a él solemos referirnos y preguntar, por ejemplo, dónde nació, dónde ejerció la medicina y en qué escuelas estudió. Esmirna, Corinto, Alejandría. Médico por años o por algunos años de los gladiadores, pero después estuvo siendo médico de los principales gobernantes del mundo romano, es decir, de los emperadores romanos. Sorano de Éfeso fue el que un instrumento que todavía se usa en la actualidad en ginecología, que es el espéculo vaginal, que podía ser construido de distintos, pero se terminó utilizando espéculo vaginal de bronce. Entonces, espéculo vaginal de bronce, y servía para separar las paredes de la vagina para poder explorar más el aparato genital femenino. Los aportes de Roma a la salud, a la medicina, favorecieron mayor, construyeron grandes, hicieron obras sanitarias muy importantes, velaron también por la creación de los acueductos, mejorando la calidad del agua, mejoraron los baños a través de las numerosas termas que instalaron en distintas partes del Imperio Romano, y construyeron numerosos hospitales en Roma, a los cuales le dieron el nombre de valetudinarium. Recuerden el tema de los grandes acueductos, las termas. Vamos a ver si podemos, aún tenemos tiempo para hablar de, a buscar acá la medicina griega. Medicina griega, muy importante como el origen de nuestra medicina actual. En gran parte, desde el punto de vista clínico al menos, por la historia clínica, la anamnesis, el examen físico de los pacientes. Entonces, uno de los más importantes referentes que tuvo la medicina griega en la antigüedad fue Esculapio, es decir, el más importante, o que fue Asclepio para los griegos y Esculapio para los romanos. Según la mitología griega, este Asclepio fue hijo de Apolo, el dios, y de una humana llamada Corónides. Entonces acuérdense que según la mitología, este fue hijo del dios Apolo. ¿Quién le enseñó medicina? Un centauro, Quirón, a quien lo cuidó, lo alimentó y le enseñó medicina desde su juventud. Dicen que hasta podía resucitar a los muertos, alcanzando apogeo del mismo en el siglo V a.C. Pero en realidad es a partir de dicho siglo que comenzaron a construirse numerosos templos dedicados a este dios. El más importante fue el de Epidaurio. Epidauro, y los lugares se llamaban Asclepeia, es decir, los templos se llamaban Asclepeia y se llamaban Asclepiades a quienes ejercían en ellos la medicina. Es decir, que los Asclepiades eran los médicos. Epidauro como el más importante en el Peloponeso, es decir, donde es Grecia actualmente, también en Kos, en Pérgamo, en Ampurias en España. Pérgamo es una isla que está muy cerca de Turquía y donde nació y ejerció la medicina Hipócrates. Recuerden, Hipócrates nació en Kos y ejerció la medicina en Kos. Tenían baños, masajes, unciones. Lo principal
de estos era el proceso del sueño del paciente. Recuerden la incubatio. Bueno, a medida que seguíamos con lo mitológico, con este culto a Asclepio, surge lo mitológico, lo teológico, surge una filosofía médica ya con una raíz o base científica. A medida que surge la filosofía general, ¿no es cierto?, con Sócrates, Platón y Aristóteles. Por otro lado teníamos, y antes de ellos los presocráticos, teníamos entonces, por otro lado, una ciencia incipiente de la medicina. Aparecen las primeras escuelas médicas allá por el año 700 a.C. en Gnido, en Asia Menor. Recuerden que la primera, entonces, Gnido, en Asia Menor, aproximadamente 700 a.C. Pasaba los diagnósticos en la observación al lado del enfermo. Comienza así la teoría clínica. Y a partir del siglo VI habían bastantes, numerosas escuelas dedicadas a medicina, como Cos, Rodas, Crotona, Agrigento, Cirene y la mencionada Gnido. Recuerden que en Cos nació, Cos es una isla donde nació Hipócrates y donde ejerció también la medicina en esa escuela. Referimos a algunos importantes, es referirnos al Meón de Crotona, en lo que es actualmente Italia, en el siglo VI aproximadamente vivió antes de la era cristiana, y fue muy importante porque es el primero que sostuvo que el cerebro es el centro vital de nuestro cuerpo. Escribió el primer libro médico griego. Realizó autopsias. Empédocles de Agrigento afirmó que hay 4 elementos básicos: fuego, agua, tierra y aire, y esa teoría de los 4 elementos sirvió para que después Hipócrates desarrollara su teoría de los 4 humores. Sustituyó este otro médico célebre, Hipócrates de Kos, sustituyó la explicación de la enfermedad por magia y elementos sobrenaturales por teoría circunscripta a la esfera del ser humano y de la naturaleza. Nació en la isla de Kos en el 460, falleció en el 377. Recuerden que Hipócrates entonces no hizo autopsias, nació en la isla de Kos y ejerció la medicina en esa ciudad después de haber andado durante su juventud por distintas ciudades o lugares aprendiendo esta ciencia de la salud. No se sabe con exactitud si el Corpus Hippocraticum corresponde totalmente a Hipócrates de Kos por lo dilatado de su tema, por lo dilatado de las fechas y por los diversos estilos de escritura que tiene. Y es el único escrito con 72 obras de la mencionada escuela. Y una serie de aforismos. El entendimiento y el engreimiento son 2 cosas distintas. El primero engendra saber, el entendimiento, y el segundo ignorancia. Dijimos de los 4 humores, recuérdenlo: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Pues recuerden que la sangre se origina y se renueva en el corazón, para él, la flema en el cerebro, la bilis amarilla en el hígado y la bilis negra en el vaso. La salud, para Hipócrates de Kos, es el resultado del equilibrio de los 4 humores. En cuanto al tratamiento o la terapéutica de Hipócrates, lo básico: el paciente es curado por la naturaleza. Recuerden, el paciente es curado por la naturaleza y el médico es un simple mediador. Lo principal es que el médico no debe perjudicar al paciente y no debe tratar enfermedades. También fue importante aquí
Aristóteles, que recuerden además de ser un destacado más conocido, mucho más conocido como filósofo, también fue médico. Con esto terminamos también lo que hace a la medicina griega. Respecto a, podemos ver acá muchos otros temas, pero ya no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo. Por ello, vamos a quedar con la impresión de los elementos que hemos tratado de repasar, aunque se haga un poco denso, así, pesado, pero es la forma de ir viendo y sobre todo que ustedes tengan mayor conocimiento acerca de qué tipo de preguntas son las que formulamos y cuanto al contenido de las mismas y a las opciones. Pero en general tienen que ver todos los contenidos que tengo todavía, vamos a ver si podemos hacerlo, de ver los médicos argentinos, que también es objeto de preguntas. Acá tenemos, por ejemplo, a la doctora Cecilia Grierson, muy importante, porque fue la primera médica que se recibió en Argentina, nació en 1859, recuerden que ejerció la docencia, y fue también la primera mujer en recibir en América del Sur. Fue también una avanzada en el sentido de que ella estuvo como la que fundó, la que creó la primera escuela de enfermería en la República Argentina. Ni hablar del doctor Favaloro con sus destacadas labor como, sobre todo, cardiocirujano, cirujano de tórax, cardiovascular, con la famosa práctica quirúrgica por él desarrollada, el bypass aorto coronario. Con respecto a Gian Antonio, recuerden que fue el pediatra argentino más importante, que hizo numerosos estudios en diversos temas, pero sobre todo referido a la fisiología renal, referido al síndrome urémico hemolítico, que estuvo becado en los Estados Unidos. Rojo fue un médico destacadísimo en lo que respecta a la parte oncológica, y aún tenemos el instituto, ¿no es cierto?, que lleva su nombre en la actualidad, el Instituto de Medicina Experimental, actualmente un instituto dedicado a la salud de las personas, a la parte fundamentalmente oncológica, y que estuvieron estos en Europa, él y su señora estuvieron en Europa, y que en Francia el doctor Roffo recibió nada más, nada menos que la orden de caballero de la Legión de Honor. Con respecto a Hussey, fue el primer Nobel argentino de Fisiología y Medicina. El primer premio Nobel de Fisiología y Medicina de la República Argentina, el doctor Bernardo Hussey. El doctor Leloir se caracterizó porque ganó, siendo médico, el premio Nobel de Química, ya que le interesó, le agradó, le gustó mucho más formarse y orientar todos sus conocimientos a la química. Así obtuvo el premio en 1970. El doctor Luis Federico Mar, recuerden que nació en París y después se nacionalizó argentino. Milstein, que nació en Bahía Blanca, ganó Fisiología y Medicina en 1984. Él era un químico. Sé que este fue el primer, dentro de los argentinos, fue químico y obtuvo un premio en Fisiología y Medicina. En cambio, el doctor Leloir, siendo médico, obtuvo un premio Nobel de Química. Tienen muy rápidamente un repaso sobre estos contenidos.
dada la hora, vamos a recordarles a ustedes que tienen que estudiar entonces todos los temas. Recuerden que se trata de opciones, 4 opciones, solo una de ellas es correcta. No hagan tachaduras, enmiendas, porque de lo contrario, de hacerlo, por dicho, pierden directamente esa pregunta. Siempre estén tranquilos y hagan pensando cada una de las respuestas en base a lo estudiado. Estudien mucho y que tengan mucha suerte para todas las asignaturas. Profe, ¿puedo hacer una consulta? ¿Sí? ¿Cómo no? En este mismo PowerPoint, en la diapositiva del doctor Gian Antonio y del doctor Rofo, me parece que las imágenes están cambiadas entre estas dos diapositivas, que una le pertenece a la otra y la otra le pertenece a esa. Ahí tenéis la del doctor Rofo, la vamos a buscar. Ahí tienes del doctor Ángel Rofo. ¿Ahí la estás Sí, viendo? pasa que cuando las busqué en Google, a las imágenes, me salía que esa era la imagen de Gian Antonio. No, Gian Antonio la tenemos acá, mira. De todas maneras, lo más importante además, viste, es que tengamos bien los contenidos de cada uno de ellos. Pero ahí tenés. Lo importante acá es que te coincida el contenido. ¿Está bien en cuanto a todos los contenidos que tienes respecto No, a sí, cada los uno? contenidos están bien. Lo que estaba al revés eran las Eran imágenes nada sobre más. las imágenes. Porque esto lo hicimos con la doctora y lo revisamos, ¿viste? Con la doctora Capato, porque ya llevamos unos años con estos contenidos también. No son de ahora, igual que el tema de los premios Nobel, también lo fuimos elaborando juntos, entre los dos, desde hace años. Sí. ¿Tienen alguna otra pregunta para hacernos? Profe, ¿esta unidad cuál sería? Esa va dentro de la unidad 4, porque es un anexo que justamente se le incorporó hace unos años, pero fue incorporado después. Anexo dentro de la unidad 4, en donde nosotros, a pedido de la decana y sobre todo de la parte de la secretaria académica y demás, fuimos introduciendo temas relacionados con medicina argentina o médicos argentinos. Porque todo lo que hacíamos referencia era a contenidos de la antigüedad, de Europa, es decir, de otros países, y tenía muy poca o nula mención de contenidos nuestros. Por eso también más adelante, en el segundo cuatrimestre, hablamos de con médicos sanjuaninos específicamente. ¿Tienen Bien, alguna profe, otra muchas pregunta? gracias. Hola, ¿sí? Bueno, estudien mucho. Esta materia es más accesible, porque esta es cuestión de leer y ver las opciones, ver bien las alternativas que tienen y para lograr un buen resultado. Si bien ahora es más fácil, es simplemente aprobar porque no hay una agencia como en el examen final. Sin embargo, en la medida que ustedes ya vayan preparándose bien en cada una de estas instancias, bueno, les será mucho más favorable para responder con acierto para el examen final. Suerte para todos. Gracias.